El lunes, amaneció tranquilo en el exclusivo vecindario de Willow Crow, un enclave residencial en las afueras de New Haven, Connecticut. A las 6:58 de la mañana, Cheryl Hall, empleada doméstica de la familia Stanford desde hacía más de 8 años, abrió la puerta lateral de la mansión como cada día, lista para preparar el desayuno y poner en orden la casa antes de que los residentes despertaran. Sin embargo, notó de inmediato que algo no estaba bien. El ambiente era inusualmente silencioso. El sistema de música ambiental no estaba encendido y no escuchaba pasos sobre el piso de arriba. Subió las escaleras con el ceño fruncido y caminó hacia el despacho del señor Stanford. La puerta estaba entornada. La empujó con suavidad, esperando encontrarlo leyendo o dormitando. Lo encontró sentado en su silla de cuero, ladeado, con el torso inclinado hacia un costado. Había un vaso roto en el suelo y una lámpara de escritorio caída. Cheryl lo llamó sin respuesta. Se acercó, le tocó el hombro y, al no recibir reacción, marcó el 911 con manos temblorosas. A las 7:23, la detective Clara Baines llegó a la escena con un equipo forense. El cuerpo fue examinado de inmediato. La causa aparente: paro cardiorrespiratorio, aunque la presencia de sedantes no recetados y marcas visibles en ambas muñecas generaron sospechas. No había señales de forcejeo ni de ingreso violento. Según la información inicial, solo había 2 personas más en la casa: Noah Stanford, hijo del fallecido, y su prometida, Jamie Lawson, quienes habían regresado de unas vacaciones en Puerto Rico 3 días antes. Clara notó la disposición ordenada del despacho, la pulcritud anómala de la escena y la tensión latente en el ambiente. No emitió juicio aún, pero sabía, con la certeza que otorga la experiencia, que detrás de esa muerte silenciosa había una verdad ruidosa esperando salir. La detective Clara Baines, revisando registros bancarios y movimientos de reservas, estableció que una semana antes de su fallecimiento, Brian Stanford había cubierto los gastos de unas vacaciones para su hijo Noah y la prometida de este, Jamie Lawson, en un exclusivo resort en la costa norte de Puerto Rico. Según el plan original, Brian no iba a participar del viaje, pero al tercer día se presentó inesperadamente en el hotel y alquiló una villa adyacente a la que ocupaba la pareja. El personal del complejo no fue informado previamente de su llegada, lo que resultó inusual para un huésped de su perfil. Las cámaras de seguridad mostraron que, el cuarto día del viaje, Noah salió temprano por la mañana para una excursión guiada al bosque tropical, el Yunque, cuya duración aproximada era de 8 horas. Durante ese lapso, Brian y Jamie permanecieron en el resort. Las cámaras los captaron caminando juntos hacia la piscina privada de la villa, pero tras eso, no se registraron imágenes adicionales. La geolocalización de sus teléfonos indicó que ambos dispositivos estuvieron inactivos por más de 4 horas, sin conexión a redes móviles ni wifi. Al final de la tarde, Jamie apareció sola en el lobby y solicitó ibuprofeno, que fue entregado por el personal sin mayor registro, mencionando que sufría un fuerte dolor de cabeza. En los 2 días siguientes, la joven evitó las actividades grupales, no asistió a las cenas y se le vio visiblemente desmejorada. Al tercer día, abandonó el hotel durante más de 6 horas sin notificarlo en recepción. Los 3 regresaron por separado a Connecticut. Menos de 24 horas después, Jamie acudió a una clínica privada con síntomas de náuseas intensas, insomnio y desregulación de la presión arterial. En su primer interrogatorio, los minimizó, atribuyéndolos al estrés del viaje, pero evitó referirse a Brian. Mientras la mansión permanecía acordonada, sin acceso para la prensa ni para los familiares no inmediatos, el equipo forense dirigido por la detective Clara Baines prosiguió con la recolección sistemática de pruebas en el interior del despacho, donde Brian Stanford fue hallado sin vida. En el borde del vaso de cristal hallado junto al cuerpo se identificaron huellas dactilares compatibles con las de Brian, pero también restos parciales de un segundo perfil genético femenino. Además, al examinar la camisa del fallecido, los técnicos encontraron fragmentos microscópicos de tejido, correspondientes a tela sintética, típicamente utilizada en prendas íntimas femeninas. Un análisis químico adicional
reveló presencia de un perfume floral de alta gama, cuyo aroma no coincidía con el que habitualmente usaba Cheryl Hall, la empleada doméstica. Paralelamente, el análisis de los registros de seguridad mostró que, si bien Brian no salió de la propiedad desde su ingreso a las 20:32, hubo una desconexión intencional del sistema de cámaras exteriores durante un lapso de 48 minutos, desde las 23:05 hasta las 23:53. Esa interrupción no pudo explicarse por fallos técnicos, lo que indicaba manipulación manual. Noah declaró que estuvo en la biblioteca universitaria hasta pasada la medianoche, mientras que Jamie aseguró haber tomado un somnífero fuerte y dormido profundamente. Sin embargo, la verificación de datos de tráfico celular confirmó la presencia continua del teléfono de Brian dentro del despacho, sin desplazamiento alguno. La detective dirigió entonces una solicitud formal a las cadenas de farmacias locales para revisar adquisiciones recientes asociadas con la dirección de los Stanford. Uno de los resultados llamó su atención. Se había expedido una receta para un tranquilizante de acción rápida a nombre de D. Brooks, registrada como Daniel Brooks, nombre legal anterior de Jamie Lawson, antes de comprometerse. La coincidencia abrió una nueva línea de hipótesis para Clara. La comparecencia de Jamie Lawson ante las autoridades fue solicitada formalmente luego del hallazgo de nuevas evidencias que vinculaban sus movimientos con los momentos previos a la muerte de Brian Stanford. La joven asistió acompañada de su abogado, quien limitó su disposición a responder preguntas específicas. Ante los cuestionamientos sobre el viaje a Puerto Rico, Jamie declaró que prefería dejar el pasado en el pasado y no proporcionar detalles innecesarios sobre su estadía en el resort. No obstante, al presentarse las imágenes de seguridad del hotel, donde se evidenciaba su cercanía con Brian en ausencia de Noah, y los registros médicos posteriores al regreso, se vio obligada a confirmar que había tenido una discusión con el padre de su prometido. Aseguró que se trató de un conflicto verbal, originado por diferencias de opinión, y negó cualquier contacto físico. Sin embargo, admitió que, tras el incidente, experimentó episodios de ansiedad aguda y ataques de pánico, lo que la llevó a buscar asistencia psicológica. El terapeuta que la atendió confirmó que Jamie se encontraba bajo tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos, aunque se negó a revelar el contenido de sus sesiones, apelando a la confidencialidad profesional. Mientras tanto, los técnicos en videovigilancia lograron restaurar parcialmente una secuencia captada la noche del fallecimiento. En ella se observa una figura femenina, de complexión y altura similares a las de Jamie, desplazándose por el pasillo del segundo piso en dirección al despacho de Brian minutos antes del corte de las cámaras. Paralelamente, se registró una llamada breve desde su número personal a una farmacia local, efectuada exactamente 20 minutos antes de la desconexión del sistema. Para Clara Baines, esos datos indicaban la posibilidad de que Jamie hubiera ingresado voluntariamente al despacho aquella noche, aunque lo sucedido en el interior del mismo continuaba envuelto en incertidumbre. 5 días después de la muerte de Brian Stanford, una carta sin remitente fue entregada directamente en la recepción de la comisaría central. En su interior había una memoria USB, sin ningún mensaje adjunto. El equipo de análisis digital verificó la ausencia de malware y reprodujo el contenido. Un único archivo de video, sin editar, con metadatos que lo situaban en Puerto Rico durante la estancia de los Stanford en el resort. La grabación, claramente capturada por una cámara oculta, mostraba a Brian y Jamie en el interior de una habitación, sentados en un sofá. Él le servía champán, ella reía. Minutos después, el tono del encuentro cambiaba. Jamie intentaba apartarse, y Brian se inclinaba hacia ella con insistencia visible. La secuencia se detenía abruptamente. Ante este nuevo elemento, Clara Baines solicitó la comparecencia urgente de Jamie Lawson. La joven no acudió. Pasadas 2 horas, una patrulla fue enviada a su residencia. La encontraron en el suelo de su dormitorio, consciente pero desorientada, junto a un blister vacío de ansiolíticos. Fue trasladada al hospital más cercano e ingresada en observación. Durante la primera evaluación clínica, se repitió el nombre de Noé en voz baja.
Los médicos informaron de un cuadro compatible con intoxicación por sobredosis leve. Una vez estabilizada, se autorizó el acceso de la policía a su historial psiquiátrico. Allí constaban múltiples sesiones en las semanas recientes, en las que expresó temor a que Brian revelara información comprometedora a su prometido. El motivo del miedo no se precisaba, pero el contexto ya lo insinuaba. Clara entendió que Jamie había vivido el periodo posterior al viaje bajo una presión emocional intensa. La nueva prioridad era determinar si Noah Stanford tenía conocimiento, previo a la muerte de su padre, del contenido de aquella relación privada que marcó el comienzo de la fractura. Durante la entrevista formal con la policía, Noah Stanford declaró que no tenía conocimiento previo del estado emocional, ni de los problemas médicos de su prometida, hasta que fue informada su hospitalización por sobredosis. Sin embargo, al examinar los datos recuperados de su teléfono móvil y tablet personal, los analistas descubrieron una serie de mensajes enviados por Jamie 3 días antes de la muerte de Brian. En uno de ellos, ella hacía referencia a una confesión perturbadora y advertía a Noah que no debía confiar ciegamente en su padre. Los textos no fueron respondidos, pero quedaron almacenados sin ser eliminados. Además, los registros de navegación del dispositivo de Noah mostraban que, la noche de los hechos, buscó información detallada sobre los efectos de distintos sedantes, incluyendo dosis letales y signos fisiológicos asociados a una sobredosis no traumática. Esa línea de búsqueda coincidía con la hora estimada de la desconexión de las cámaras. En su mochila personal, hallada en el vestíbulo trasero de la casa, se encontraron un par de guantes de látex y 2 toallas impregnadas en una sustancia identificada como hipoclorito diluido. Noah argumentó que esos materiales eran de uso común en las prácticas de laboratorio de su carrera de biomedicina, pero la coincidencia temporal con el deceso de Brian fue considerada relevante. Paralelamente, los resultados toxicológicos del cuerpo confirmaron la presencia de un ansiolítico potente mezclado con alcohol, combinación capaz de provocar insuficiencia respiratoria progresiva si no se detecta a tiempo. El hallazgo fue consistente con un intento deliberado de someter a la víctima antes de su fallecimiento. A esas alturas, las autoridades consideraban 2 posibilidades viables: una acción solitaria motivada por resentimiento o una colaboración silenciosa entre 2 personas unidas por el mismo secreto y el mismo miedo. Ambos permanecían bajo sospecha. A primera hora del lunes siguiente, el informe final del departamento forense fue entregado a la detective Clara Baines. En él se detallaba que la causa de la muerte de Brian Stanford no había sido exclusivamente intoxicación por sedantes, como se creyó inicialmente, sino una combinación de lesiones físicas, fracturas en ambas muñecas, contusión cervical severa y signos de presión sostenida sobre el tórax. Las conclusiones apuntaban a una caída violenta, seguida de una inmovilización forzada. Ante la nueva evidencia, se ordenó un registro adicional en la vivienda. En el sótano, dentro de una bolsa plástica oculta tras una estantería, se encontró un par de guantes con restos de sangre, piel y cabello de la víctima. El análisis genético confirmó la presencia de material biológico de Brian y trazas de ADN pertenecientes a su hijo. La evidencia fue considerada concluyente. Noah Stanford fue detenido en el domicilio familiar sin ofrecer resistencia. Durante el interrogatorio inicial, permaneció en silencio. Más tarde, frente a los fiscales, admitió haber ingresado al despacho de su padre la noche del incidente. Declaró que Jamie le había confesado la verdad sobre lo ocurrido en Puerto Rico, y que él, perturbado por la traición, había llevado una copa de vino mezclada con tranquilizantes para confrontar a Brian y detener su daño. Según su versión, la situación se descontroló cuando Brian lo tomó por los brazos y lo amenazó con destruir su futuro. En la lucha, Noah lo empujó con fuerza, provocando su caída. Aseguró que no tuvo intención de matarlo, pero al verlo herido y aún consciente, fue dominado por el impulso de silenciarlo definitivamente. Dijo, no recordar con claridad el momento exacto, solo el peso insoportable del miedo, la rabia y la sensación de no tener alternativa. La confesión fue registrada y autenticada legalmente. Mientras Jamie Lawson permanecía en observación psiquiátrica bajo vigilancia médica,
Los medios nacionales centraban su atención en el caso Stanford. Los titulares apelaban al morbo colectivo con frases como «El hijo que hizo justicia por mano propia» o «Traición y muerte en Willow Crow». Imágenes antiguas de Brian Stanford en actos de beneficencia aparecían junto a especulaciones sobre su conducta privada, destruyendo en cuestión de días su imagen pública. Las revelaciones acumuladas durante la investigación convertían al empresario en una figura ambigua y controvertida. Jamie, recuperada parcialmente, accedió a declarar ante la fiscalía. Confirmó haber sido víctima de presión emocional por parte de Brian y explicó que no habló con Noah de inmediato por temor a romper su vínculo con él. Sus declaraciones fueron coherentes con el contenido de un archivo hallado en su ordenador personal. Un documento sin enviar, redactado como carta de despedida, en el que relataba su intención de abandonar la relación y marcharse antes de que todo saliera a la luz. No obstante, nunca encontró el momento adecuado. Noah Stanford, recluido en una unidad preventiva, mostró un comportamiento controlado pero distante. En su declaración formal, expresó que el acto ya estaba consumado desde el momento en que conoció la verdad, y que lo que hizo fue una forma de cerrar el ciclo. Jamie, en una entrevista autorizada, sugirió que Noah tenía una personalidad dominante, con una necesidad constante de saberlo todo, lo que podría haber amplificado su reacción ante la confesión. Su abogado, ante la evidencia, articuló una estrategia basada en alteración temporal del juicio producto de un trauma emocional. Pero la fiscalía sostenía que los actos de Noah fueron metódicos, con etapas claras de preparación, ejecución y ocultamiento. Para el tribunal, el crimen superaba los márgenes del desequilibrio. Era homicidio, con premeditación emocional. 7 meses después de la muerte de Brian Stanford, la propiedad de Willow Crow fue vendida a un fondo inmobiliario que no reveló su interés por el inmueble. La casa, antaño símbolo de éxito y estabilidad, quedó vacía. Los muebles fueron retirados por una empresa contratada por el bufete del albacea. En el interior no quedaban fotografías, ni libros, ni vestigios de los días vividos entre sus paredes. El jardín, antes meticulosamente cuidado, mostraba signos de abandono, y las persianas permanecían cerradas. Jamie Lawson desapareció del foco público tras testificar. Cambió de estado, de residencia y de nombre legal. No dio más entrevistas. Su número fue dado de baja y sus cuentas sociales cerradas. Noah Stanford fue juzgado por homicidio no premeditado con agravantes y condenado a 18 años de prisión efectiva. Durante la audiencia final, pronunció unas palabras que no dejaron indiferente al tribunal. Afirmó que no había matado a su padre, sino a un hombre que destruyó lo más valioso que quedaba en sus vidas. La declaración no modificó la sentencia. La detective Clara Baines, encargada del caso desde el primer día, archivó el expediente con una anotación personal. En su oficina aún conservaba una copia ampliada de la fotografía tomada en Puerto Rico. Brian, Noah y Jamie, de pie sobre la arena, con el océano a sus espaldas, sonriendo. La imagen había sido recuperada de la nube de Brian tras su muerte. Baines la mantuvo en su tablero no como evidencia, sino como recordatorio de la fragilidad de las apariencias. Para ella, el caso Stanford representaba algo más que una tragedia familiar. Era la historia de 3 personas atrapadas en una cadena de silencios, culpas y decisiones que convirtieron la verdad en ruina. Un crimen sin ganadores. Un final sin redención. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.